Vamos a resolver el problema 400 del libro Byram Johnston, octava edición. Dice, para la porción de máquina mostrada en la figura, la polea A de 100 milímetros de diámetro y la rueda B están fijas a un eje sostenido por cojinetes instalados en C y D. El resorte tiene constante igual a 336 newtons por metro y no está deformado cuando θ es igual a 0 grados. Y el cojinete puesto en C no ejerce ninguna fuerza axial. Si θ es igual a 180 grados y la máquina está en reposo y equilibrio, determine, inciso A, la tensión T, inciso B, las reacciones en C y D. Punto, no tome en cuenta los pesos del eje, de la polea ni de la rueda. Nos comenta el problema, la polea A y la rueda en B están fijas a el eje y que tenemos cojinetes en el punto C y en el punto D. Ahora bien, también comenta que este cojinete en C no ejerce fuerza axial. Esto significa que no existe una reacción u oposición al movimiento en el eje X. En cambio, el cojinete en D, al no hacer mención, significa que sí tiene oposición al movimiento en el eje X. Lo primero que debemos de realizar es nuestro diagrama de cuerpo libre. Para ello recordamos la definición de diagrama de cuerpo libre, donde decimos que el diagrama de cuerpo libre es una representación esquemática donde se sustituyen los apoyos por las reacciones correspondientes y se mantiene la geometría del sistema. Entonces vamos a ver, en el caso del cojinete C, dice que el cojinete C no ejerce ninguna fuerza axial, es decir, que no hay oposición al movimiento en la dirección del eje, que en este caso el eje está en la dirección X. En consecuencia, aquí no tenemos una reacción. En cambio, lo que sí sabemos es que hay oposición al movimiento en el eje Z, por eso creamos una reacción R mayúscula en C con dirección Z, y sabemos que hay oposición al movimiento vertical y planteamos una reacción en el punto C en dirección Y. De igual forma, en el punto D podemos sustituir el apoyo por las reacciones correspondientes. Como aquí no aclara que no existe fuerza axial, significa que sí existe esta fuerza axial, y por eso podemos plantear nuestra reacción en el punto D con dirección X, que va en dirección de nuestro eje, y también podemos plantear nuestra reacción RDZ, que es la reacción en el punto D con dirección Z. ¿Por qué dirección Z? Porque acá tenemos nuestro eje Z y esta reacción la estamos poniendo paralela a el eje Z, y también tenemos nuestra reacción en el punto D con dirección Y, que es la vertical. Ahí ya sustituimos los dos apoyos existentes por las reacciones correspondientes. Las reacciones son las oposiciones al movimiento. Está bien claro que nosotros no podríamos tomar en el punto C nuestra flecha y que la flecha pudiera hacer este movimiento en el eje Z. El apoyo en C impide el movimiento en Z, por eso tenemos reacción en Z. Tampoco podemos subirlo y bajarlo porque está fijo, entonces no hay movimiento en Y. Por eso hay reacción
en Y, RCY. Dice que no hay fuerzas en el eje X y por eso no estamos planteando una fuerza en ese sentido. Eso significa que la flecha sí puede correr en esta dirección. Entonces no ponemos nuestra reacción RCX. En cambio, en el punto D no aclara eso. Eso significa que está restringido el movimiento de nuestra flecha y esta flecha no se puede desplazar en dirección X. Al ser un cojinete ya queda claro que no se puede desplazar ni en el eje Y ni en el eje Z. También en nuestro diagrama de cuerpo libre ponemos las fuerzas que intervienen en nuestro sistema. En este caso la de 150 newtons que ejerce la banda. Y al ser una banda tendrá la misma tensión en la parte superior que en la parte inferior. Y aquí ya lo sustituimos con dos tensiones de 150 newtons. Y ocupamos esta fuerza que es la fuerza o tensión EF, que va desde el punto E hasta el punto F. Y esta tensión EF, por lo pronto desconocida, es la que vamos a considerar como fuerza externa a nuestro sistema. Una vez concluido el diagrama de cuerpo libre, bueno, aquí podemos aclarar por qué se le llama diagrama de cuerpo libre. Porque a partir de este momento, al liberar este diagrama de los apoyos, este diagrama lo podemos ubicar como consideremos conveniente. Es decir, este diagrama, si lo ponemos en esta posición, no tendremos inconveniente. Las reacciones y todo seguirán siendo aplicadas como se plantearon y seguirá estando estático. Entonces este diagrama en cualquier posición que lo pusiéramos, aquí como estoy ocupando la función espejo, pues entonces sí vemos los valores diferentes, ¿no? Pero son en realidad porque los estamos viendo en espejo. Pero en términos reales, la característica principal de nuestro diagrama de cuerpo libre es que lo podríamos colocar en la forma que consideremos adecuada. Bueno, ahora podemos deshacernos del planteamiento original y trabajar únicamente con nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos conocidas entonces ahora todas las fuerzas que intervienen y sustituimos los apoyos por las reacciones correspondientes. Recordamos ahora que para poder tener en equilibrio un cuerpo rígido, este cuerpo rígido en 3 dimensiones debe de satisfacer las ecuaciones de equilibrio, donde nuestras ecuaciones de equilibrio son la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de momentos igual a 0, recordando que el momento vectorial es igual a R cruz F. Aquí hay varias fuerzas, ¿no? Está la fuerza de 150 newtons que ejerce nuestra banda. Están las fuerzas en las reacciones del apoyo C, las fuerzas en las reacciones del apoyo D y nuestra fuerza TEF. Entonces tenemos que proponer una sumatoria de momentos, y esta sumatoria de momentos hay que elegir un punto en especial. Este punto en especial se sugiere que tenga como característica que en él pasen la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Entonces, si elegimos el punto C o el punto D, ambos puntos nos funcionan igual. ¿Por qué? En el punto C tenemos como fuerzas desconocidas directamente que se aplican RCZ y RCY, pero RDX
su línea de acción también pasa por el punto C. Recordamos que la línea de acción de una fuerza es la que nos va a definir la distancia perpendicular entre el punto de interés y la línea de acción de la fuerza. Es la distancia o el vector R que nos interesa para calcular nuestro R cruz F. Entonces el punto C es un punto útil para hacer nuestra sumatoria de momentos, y el punto D es más obvio porque directamente ya vemos que aquí se está aplicando R de X, y ambos puntos nos ayudarían a no tomar en cuenta 3 incógnitas y solamente tendríamos 2 incógnitas de las reacciones. Vamos a realizar nuestra suma de momentos en el punto D, porque de entrada es donde podemos observar claramente que R de X, R de Z y R de Y, que son fuerzas desconocidas, se están aplicando. En consecuencia, su vector R o vector posición desde el punto de interés hasta donde se aplica la fuerza será 0, y entonces estas 3 fuerzas no producirán momento. En cambio tendríamos que calcular ahora nuestros vectores R para el punto C, R de C, R de A, vamos a llamar aquí R de A1 y R de A2. Comenzamos con el punto C. El punto C, al ver que se encuentra en el origen del eje X, en el origen del eje Y y en el origen del eje Z, las coordenadas del punto C serán 0, 0, 0. Las coordenadas aquí vamos a plantear que el punto A1. Entonces este punto A1 tendrán desplazamientos en X y después un desplazamiento en Y el desplazamiento en Z no va a tener. Entonces esta coordenada tendrá 150 en X más 50 en Y. ¿Por qué 50 en Y? El 50 en Y lo podemos encontrar ya que nos está diciendo que la polea A tiene 100 milímetros de diámetro. En consecuencia, si recordamos que el diámetro de un círculo es de extremo a extremo, y aquí únicamente estamos considerando esta mitad, por eso tenemos 50 milímetros en el eje Y. Para el punto que vamos a utilizar como el punto A2, tendremos nuevamente las mismas coordenadas en X, pero en Y es vertical en dirección contraria. En consecuencia, por eso aparece este menos 50. Después tenemos las coordenadas del punto D de dedo. Este punto D, al estar sobre el eje X, solamente tiene una coordenada, que será la suma de 150 más 100. 250 en X, 0 en Y y 0 en Z. O 250Y, 0J y 0K. Ahora bien, dice que vamos a calcular nuestro problema cuando θ es igual a 180 grados. Nosotros podemos ver aquí que el ángulo θ viene de la vertical
en esta dirección. Y entonces ahí tenemos un ángulo θ, pero dice que debe de ser de 180 grados. En consecuencia, solamente será la línea recta en la posición en la que va a estar nuestra rueda B, y tiene una magnitud que está fuera de el círculo de la rueda B, y este círculo lo trasladamos aquí, y entonces ahora vamos a ver su coordenada. Entonces sus coordenadas en el eje X van a ser 150 más 100 más 50 más 25 por este cachito que acabamos de poner. Y en el eje Y van a ser igual la altura que nos dé por el radio con respecto al centro de giro, que es de 55 milímetros, que esta es la distancia que hay entre el centro y el punto donde está esa manivela. Con las coordenadas ya podemos plantear las posiciones de nuestros vectores R. Recordamos que la definición de los vectores R para el producto cruz R cruz F son vectores posición que van desde el punto de interés hasta el punto donde se aplica la fuerza. Ya definimos nuestro punto de interés al punto D, y donde se aplican las fuerzas son en el punto C, en el punto A1, en el punto A2 y en el punto E. También se aplican en el punto D, pero ya aclaramos que al ser fuerzas que se aplican en el punto de interés, el vector R será 0, en consecuencia M será 0. Ya que todo número multiplicado por 0 es 0, entonces no existirá el momento producido por R de Z, R de Y y R de X. Entonces vamos planteando los vectores. El primer vector va de D a C y sería el vector R de C. Este vector R de C sería que va desde el punto D hasta el punto C y se realiza vectorialmente como cabeza, que en este caso es el punto C, menos cola, que es el punto D. Entonces tendríamos C menos D. Las coordenadas del punto C son 0,0,0 y las coordenadas del punto D son 250, 0, 0. Hacemos nuestra resta donde consideramos I menos I, J menos J y K menos K, y nos dice que 0 menos 250 es menos 250, 0 menos 0 es 0 y 0 menos 0 es 0. Lo que nos da que el vector R de C, el vector posición R de C, es menos 250 en I más 0 en J más 0 en K. Todo esto está en milímetros. Porque son vectores posición, son vectores geométricos. Ahora vamos a ver el vector que va del punto D al punto A1. En este caso vamos a trazar nuestra línea, que del punto va el vector R
DA1 y el vector RDA2. Y mantenemos la misma definición que dice que es punta menos inicio, y entonces sería A1 menos D para el caso del vector R de A1. Conocemos nuestras coordenadas del vector del punto A1, 150, 50, 0, y las del punto D, que eran 250, 0, 0. 150 menos 250 menos 100, 50 menos 0, 50, y 0 menos 0, 0. Para el caso del vector RDA2, observamos que la diferencia es que este vector va en el eje Y en dirección hacia abajo, y entonces será menos 150 en J. Y ya tenemos nuestros vectores R para RDC, RDA1 y RDA2. Falta todavía por calcular el vector R de E. Recordamos que este vector R de E está en este punto, y entonces vendría hasta aquí. Las coordenadas del punto E menos las coordenadas del punto D. Más o menos así. Las coordenadas del punto E son 325,55,0 y las del punto D 250,00. Esta línea anaranjada nos describe el desplazamiento en el eje X, en el eje Y y otro poco en el eje X. Por eso tendríamos en el eje X nuestro 150 más 100 más 50 más 25, que es lo que mide nuestra manivela y está en esta cota. Luego realizamos nuestras restas. 325 menos 250, 55 menos 0 y 0 menos 0, con los resultados que podemos observar en la parte inferior. 75 en I más 55 en J más 0 en K. Ya tenemos todos los vectores posición R minúscula que van desde el punto de interés, que es el punto D, hacia los puntos donde se aplican las fuerzas RDC, RDA1, RDA2 y RDE. Ya conocemos los vectores R, que son los vectores posición, y vamos a recordar los vectores fuerza. El primer vector fuerza que tenemos es el vector fuerza que se aplica en el punto C. Reacción en C, si fuera una chumacera con restricción de movimiento en el eje X, tendría componente RCX en Y, pero el problema nos aclara que no existe restricción del movimiento RCXY. En consecuencia, nuestro vector fuerza RC solo tendrá componentes en Y y en Z. Ese sería nuestro vector RCZ y RCY. En J y en K también tenemos que considerar nuestra fuerza F de 150 newtons. Esta fuerza de 150 newtons la podemos observar que se aplica en dirección de Z, y aquí el problema nos planteaba como incógnita la magnitud de la tensión T, que se encontraba en este punto.
Desde el diagrama de cuerpo libre y por la experiencia sabíamos que la tensión en una banda es la misma de un lado y del otro lado. Entonces nosotros ya sabemos de antemano, y ya incluso ya había propuesto que la fuerza era de 150 newtons, pero vamos a suponer que no la conocemos y vamos a tratar de averiguarla. En ese caso tendríamos que plantear también nuestra fuerza T, y esta fuerza T es desconocida y vamos a tratar de calcular esa fuerza T. Estamos por seguros que tiene solamente componentes en Z, aunque por ahora vamos a considerar que la desconocemos, pero vamos a considerarla como una T Z en K positiva, porque se observa que va en dirección del eje Z positivo. También ahora podemos agregar la reacción RD. Para este caso la reacción RD sí tiene componentes en X, Y y Z, RDX, RDY y RDZ. Para el caso de la tensión EF, al colocarse en la posición de 180 grados queda vertical, y eso nos indica que la fuerza EF queda completamente vertical, porque tanto es la misma distancia de acá, que tiene de 25 separado del disco, como también está aquí la fuerza de la distancia de 25 separado de la línea central del disco. Esa tensión EF solo tendrá componente en J y es negativo ya que va hacia abajo, pero esta tensión EF la podemos conocer porque nos está dando las características del resorte, que dice que tiene una constante de 366 newtons por metro, y nos dice que tiene una deformación, ya que cuando el ángulo es igual a 0 no está deformado. Bueno, entonces hay que recordar que existen ecuaciones que nos ayudan a conocer la fuerza que ejerce un resorte, y tenemos la ecuación de la fuerza que ejerce un resorte es igual a la constante de elasticidad por el cambio de longitud por delta L. Esta ecuación la tenemos que ocupar para conocer la fuerza de la magnitud TEF. Vamos a considerar como la longitud inicial cuando el resorte está sin esfuerzo, y eso es cuando θ es igual a 0, es decir, cuando se encuentra la manivela en la parte baja hasta aquí abajo. Esa es la longitud inicial, y la longitud final es cuando la manivela se encuentra en la parte alta. Entonces podemos hacer nuestras cotas en la parte alta hasta abajo. Esta magnitud es de 300 más la distancia que hay del centro hacia arriba. Esta distancia que hay del centro hacia arriba es de 55 milímetros. Entonces aquí tendríamos una cota de 300 más 55, y la parte inferior tendríamos una cota de 300 menos 55. Milímetros. Nos queda que la longitud final es 300 más 55 y la longitud inicial de 300 menos 55. Si sustituimos
el delta L, tendríamos 300 más 55 menos 300 menos 55, y ese delta L son 110 milímetros. Pero nuestro constante es de 366 newtons por cada metro. De tal forma que F tendrá que ser 366 newtons por metro multiplicada por el delta de longitud de 0.11 metros. Y tenemos un valor total de F de 40.26 newtons. Para esta F del resorte, los ocupamos y se sustituirán en este punto, donde esto es 0, nuestros 40.26 newtons en dirección J. Ya tenemos definidos nuestros vectores fuerza y nuestros vectores posición para poder calcular nuestros momentos. Entonces comenzamos por el momento con respecto a D producido por la reacción C, y esto va a ser igual a R de C cruz la reacción en C. Estos son vectores todos. Esto lo tenemos que escribir en un determinante, donde tendrá el primer renglón componentes I, J y K. En el segundo renglón vamos a tener componentes R de C, donde el vector posición R de C tiene 250, 0 y 0, y el vector reacción en C tiene componentes RCY y RCZ de K. Este sería nuestro primer determinante. Ahora sería nuestro siguiente determinante el que produce esta fuerza de 150, el cual diríamos que es el momento en D producido por la fuerza F, que va a ser igual al vector por posición R minúscula, que va de D a A1 cruz el vector F, y esto nos va a quedar igual a, vamos a poner nuevamente nuestro IJK en el primer renglón. En nuestro segundo renglón el vector R posición D A1, y en el último renglón va el vector F, que solamente tiene valor de 150 en K. Cero en I y 0 en J. Luego tenemos
tendríamos que ocupar nuestro vector desconocido t, que sería básicamente igual a el anterior, con la diferencia que esta es t y desconocemos su valor y lo vamos a mantener como una incógnita. Luego nos falta el que produce la fuerza TEF, y ahora vamos a hacer el vector momento producido en D por la fuerza TEF va a ser igual a el vector R, posición que va de D a E, cruz el vector TEF. Va a ser igual otra vez a nuestro primer renglón IJK, nuestro segundo renglón vector RDE, que es 75 en I, 55 en J y 0 en K, y nuestro vector TEF, que solamente tiene menos 40.26 en J, 0 en K y 0 en I. Ya que tenemos definidos nuestros 4 productos cruz para conocer los momentos, tenemos que realizar los cálculos correspondientes. Obtenemos los determinantes por cofactores. Entonces, para obtener un determinante por cofactores, se elimina renglón y columna y se multiplica I por el determinante interno, que en este caso va a ser 0, porque 0 por RCZ menos RCY por 0. Entonces 0 menos 0, esto es 0 totalmente. En I es 0. Luego vemos que la componente en J, omitimos renglón y columna, es menos la diagonal principal, que va a ser menos 250 por RCZ en J. Omitimos nuevamente renglón y columna, y tendríamos que es K por menos 250 por RCY, y ese es nuestro vector momento en D producido por la reacción en C. Ya podemos eliminar este y dejar solamente sus dos componentes del vector. Entonces ya tenemos uno de los productos cruz que nos interesa calcular. De igual forma calculamos ahora nuestro producto cruz para el siguiente y aquí tendríamos que calcular nuevamente renglón y columna para I, y queda 50 por 150, esto en
y luego tendríamos en J cancelar renglón y columna y tendríamos menos por menos 100 por 150. Todo esto en J. No hay problema, ya que en K, al cancelar renglón y columna, tenemos un renglón de ceros y esto será 0. 0 en K. Y ya tenemos nuestro otro producto cruz. Vamos con el siguiente. Estos productos cruz están relativamente sencillos porque tenemos varios ceros dentro de nuestras matrices. Entonces vamos con el siguiente vamos a ver, cancelamos aquí renglón y columna y tendríamos I por 50t, es decir, 50t por I negativo y luego en J sería menos por menos 100 por t, y del otro lado 0 por 0, 0 no importa, entonces esto está en J. Y en K nuevamente tenemos renglón y columna y tenemos un renglón de ceros, entonces en K también será 0. Con nuestro tercer momento y vamos por el último. En el último, que es el momento producido en D por la tensión EF. Comenzamos con I, cancelamos renglón y columna, y como tenemos una columna de ceros, entonces tendríamos directamente 0 en I. Cancelaríamos renglón y columna y nuevamente tenemos una columna de ceros, entonces también tendríamos 0 en J. Y por último en K cancelamos renglón y columna y en K tendríamos más 75 por menos 40.26 newtons en K. Entonces ya tenemos todos nuestros productos cruz. Ya conocemos estos vectores momento y nada más vamos a simplificarlos para trabajar con ellos de forma más fácil. Entonces empezamos con el primero. Nada más tenemos aquí una multiplicación de signos. Entonces para el primer momento, para simplificarlo, simplemente sabemos que menos por menos da más. Entonces nos queda únicamente 250 por la reacción RC en Z por J y menos 250 por la reacción RCY.
Entonces este primer momento ya lo simplificamos. Vamos con el segundo. Sería 150 por 50. Que son 7500. En I. Bueno, en este caso, como son momentos, ya las unidades son Newton metro. Y luego tenemos menos 100 por 150 por menos. Entonces aquí nos queda más 15.000 en J y 0 en K. Como ya estamos simplificando, nos deshacemos del 0. Para el siguiente tendríamos únicamente que deshacernos de este 0 en K, y menos por menos da más. Para el último tenemos dos ceros y 75 por menos 40.26, que nos da 3019.5 negativo. negativo. En K. Ya tenemos simplificados nuestros vectores. Entonces vamos a proceder a hacer que la sumatoria sea igual a 0, que es lo que tenemos expresado en este recuadro. Vamos a agruparlos de acuerdo a I, J y K. Entonces tenemos en I, para el primer caso no hay ninguna en I, en este sí tenemos, son 750. Ya podemos omitir la I, menos 50 multiplicado por T. Y en el último ya no tenemos ningún otro elemento en I, y entonces esto será igual a 0. Luego vemos nuestra sumatoria de momentos en J. En el primero si tenemos 250 RCZ. En el segundo tenemos 15.000 positivos más 100T, y esto será igual a 0. Y nos falta la última, la sumatoria de momentos en Z igual a 0. Para este caso tenemos menos 250 RCY. Aquí no tenemos componente en Z o en K, aquí tampoco tenemos. En el último sí.
menos 3019.5 y esto debe de ser igual a 0. Ahora ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Tenemos las incógnitas que son T, la componente en Z de la reacción C y la componente en Y de la reacción C. Entonces resolvemos nuestro sistema de ecuaciones. Podemos iniciar sin problemas con esta ecuación, ya que es una ecuación con una sola incógnita. Aunque tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, no en todas las ecuaciones están incluidas las incógnitas, las 3 incógnitas. Entonces, de la sumatoria de momentos en I podemos despejar T. Recordamos que el proceso de despeje es dejar a la variable sola de un lado de la ecuación. Entonces, para poder deshacernos de este 750 tendríamos de 7500, tendríamos que restar 7500 en ambos lados de la ecuación, lo cual nos cancela del lado izquierdo. Al ser menos 7500 más 7500 es 0. Del lado derecho nos queda el menos 7500. Para deshacernos de este 50, dividimos ambos lados de la ecuación entre 50, porque la división es el neutro, la operación contraria a la multiplicación. Y entonces tendríamos acá sobre 50 y sobre 50. Y entonces sabemos que 50 entre 50 es la unidad, que es el neutro multiplicativo. Entonces ya nos queda la T sola. Y el despeje nos queda menos 7500 sobre 50. Y en consecuencia, la operación aritmética de esto es 150. Aunque aquí tengo una duda, ¿por qué sale 150 negativo? T es igual a menos 150 newtons. Hay que poner aquí atención porque salió menos 150. Eso significa que hay un error previo, porque ya sabíamos, como habíamos comentado durante el desarrollo del ejercicio, que T iba a ser de 150, lo cual ya demostramos. Pero este T de 150 se propuso positivo, debería de salir positivo porque la dirección es correcta. Entonces posiblemente en los productos cruz se omitió un signo. Lo voy a revisar, pero por lo pronto vamos a mantener que este es 150 positivo. Ahora podemos pasar, no podemos realizar la sumatoria de momentos en Y porque tenemos dos incógnitas. Bueno, pero ya conocemos la de 100, la de T. Entonces podemos sustituirlo ahí. RCZ será igual a menos 30.000 dividido entre 250
menos 120 newtons. Falta realizar la sumatoria, bueno, la ecuación de la sumatoria de momentos en K, donde podemos obtener la variable RCY. Realizando el despeje tendríamos que RCY es igual a 3019.5 dividido entre menos 250 o menos 12.07 newtons. Y ahora ya tenemos el cálculo de, bueno, ya tenemos los resultados para las tres incógnitas de este sistema de ecuaciones de la sumatoria de momentos. Ya tenemos conocidas las tensiones, la tensión T, RCZ y RCY. Ya realizamos la sumatoria de momentos igual a 0 y ahora nos falta realizar la sumatoria de fuerzas igual a 0. Las fuerzas que tenemos, ya habíamos planteado anteriormente, eran RC, F, RD, TEF y la otra T. Entonces ahora ya conocemos los valores para RC, lo sustituimos y ya sabíamos que ni era 0. Para F ya la sabíamos. T no la habíamos puesto en este sistema de ecuaciones, pero T es de 150 newtons en K. Entonces ya ocupamos las tres variables que calculamos la vez pasada. También ya conocemos el valor de TEF. En RD no tenemos ningún valor debido a que RD, nuestra sumatoria de momentos, la realizamos en ese mismo punto. Entonces todas las componentes de la reacción en D son desconocidas. Entonces RD no le podemos sustituir ningún valor. Aquí ya podemos sustituir nuestro valor de TEF. Entonces ahora procedemos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y tenemos que para nuestro primer vector fuerza RC no tiene componentes en X. Nuestros vectores F y T tampoco tienen componentes en X. Solamente tenemos RDX. En consecuencia, nuestra sumatoria de fuerzas concluye que RDX es igual a 0. Esta ecuación se resolvió sola. Luego hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y vamos a ocupar menos 12.07 correspondiente al vector reacción RC. Luego F y T no tienen componente en J, pero RD sí tiene componente en J. Positivo, como quien dice, se va a sumar aquí. Y también TEF tiene componente en J.
y esto debe de ser igual a 0. Aquí tenemos nuevamente únicamente una incógnita, de lo cual tenemos que R de Y debe de ser igual al despeje, y simplemente nos queda que es igual a la suma igual a 12.07 más 46.26. En consecuencia, R de Y es igual a 58.33 newtons. Y ya nada más nos falta una, que es la sumatoria de fuerzas en K igual a 0. Entonces vamos a ver, tenemos menos 200 newtons en K. Bueno, ya recordemos que estas K no es necesario ponerla. Acá sí tenemos más componentes, 150 newtons positivos, otros 150 newtons positivos, y acá va nuestro más, acá otro más, y R de Z más R de Z. Y todo esto es igual a 0. De lo cual despejamos y R de Z será igual a menos 300 más 120, a 180. Con lo cual concluimos nuestro ejercicio, conociendo ahora las reacciones de RC y las de RD y T. Entonces, si queremos, nada más para poner esto en orden, sería nada más agregar las componentes, que en X es 0, R de Y J es, y en K 180 newtons. Y era lo que nos solicitaba calcular el problema.